Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Alonso, que es de Eibar. Él es informático. Ha trabajado muchos años, primero de profesor de informática, luego fue informático en una firma de automoción y luego ya en Madrid pues estuvo en empresas de servicios, Banesto, la Mutua La Fraternidad, hasta que ha montado una startup. ¿Qué es lo que has montado, Miguel Ángel? Bueno, vimos que había un nicho de mercado en empresas, sobre todo en la zona del Duranguesado, empresas industriales, que tenían necesidad de desarrollo de software a medida, porque los paquetes RP que se venden comerciales muchas veces son muy lejanos a la necesidad real de la empresa o a los procedimientos que tiene la empresa implantado, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2005 vimos la oportunidad, teníamos proyecto, había un potencial cliente interesado en desarrollo de aplicaciones a medida. Y bueno, pues emprendimos un poco la aventura dos personas, yo con otra persona, y nos dedicamos básicamente durante nuestros 10 primeros años a desarrollo de software, ingeniería de software, y un poco lo que intentamos hacer es todo aquello que nuestros clientes necesitan y no encuentran en el software comercial, en el mercado, soluciones que se adapten a sus necesidades. Vale. Me has dicho que eres dos personas. ¿Seguís siendo esos dos, Miguel Ángel? No, actualmente estamos ya 10 personas en la empresa. Sí. ¿Pero socios? ¿Seguís siendo los dos Socio socios? siempre he sido yo solo. Ah, vale. Empecé yo como socio, contraté a una persona que, bueno, conocí en la universidad que estudiaba conmigo, que todavía sigue en el equipo, sigue con nosotros trabajando, y socio siempre he sido yo solo. Ok. Miguel Ángel, tú estabas trabajando entonces en Madrid todavía, en la fraternidad, ¿verdad? Yo estaba en Madrid, eso es. Sí. Y claro, para montar esto has tenido que volver a tu zona de origen, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho nuestro proyecto cuando nos fuimos a Madrid, por aquel entonces, pues mi novia y yo siempre tuvimos claro que el proyecto de Madrid era un proyecto que tendría fecha fin. Buscábamos aprender, buscábamos experiencias, buscábamos vivir en un sitio donde las oportunidades son muchas, pero también te quema mucho el día a día. Entonces siempre tuvimos claro desde que nos fuimos para allí que no sabíamos cuándo, pero volveríamos. Al final la etapa de Madrid fue una etapa de 4 años, una etapa muy divertida en lo profesional, con muchísimas oportunidades, muchísima gente que conocimos. Y al final el proyecto de montar NTClick nos dio la oportunidad de, bueno, de dar por terminado aquel proyecto de Madrid también, que siempre teníamos claro que no nos queríamos quedar allí. Y entonces esa oportunidad que tú viste en empresas industriales, mucho no tenía que ver con tu trabajo en ese momento, ¿no? Porque tú trabajabas en una mutua. Bueno, sí, tenía que ver todo, Sí, porque al final yo trabajaba como, en mi última etapa estaba como consultor de arquitectura de aplicaciones, con lo cual, bueno, pues estábamos analizando soluciones para lo que era el cliente nuestro, que era nuestra propia mutua, pero de alguna manera lo que cambié fue el cliente, de ser informático en una empresa final a ser informático en una empresa consultora que tiene múltiples clientes, ¿no? Pero no dejamos de hacer más o menos lo mismo, ¿no? En la misma tecnología y con la misma orientación. Cambiamos el cliente final, digamos. Y esa percepción de que había una demanda de aplicaciones a medida, ¿tú cómo la viste? Porque tú estabas un poco alejado del mercado en ese momento. ¿O tenías algún familiar, algún amigo? No, no tanto. Cuando yo empecé como programador, o sea, perdón, como profesor, empecé dando clases de informática en una empresa industrial. Bueno, los directivos de la empresa en aquel momento, te estoy hablando del año 2000, de principios del año 2000, adquirieron la empresa y vieron que, bueno, que tenían que mejorar en el uso de la informática para su día a día. Y entonces plantearon tener un profesor privado que iba persona por persona dándole clases pues, de lo que iban necesitando, de Excel, de Word, de Outlook, de correo electrónico. Bueno, entonces en aquella relación, observando mucho también de cómo trabajaba la empresa, las necesidades y demás, fui viendo la oportunidad y fui poco a poco viendo la posibilidad de, bueno, pues aquí hace falta más que un profesor, ¿no? Y de hecho, mi primer trabajo como informático fue en esa empresa. Después de coprofesor,
me hicieron un contrato y estuve 1 año y pico como informático en la empresa trabajando. El primer informático que la empresa esta tuvo, y fue un poco los inicios de todo lo que fue la informática posterior de esta empresa, ¿no? Que hoy por hoy, además, esta empresa pues, es nuestro cliente referente y uno de nuestros clientes principales. O sea, que se te quedó el gusanillo ya desde ese momento, qué curioso. Porque entre Siempre, esa etapa y la creación de NTClick pasaron muchos años, ¿no? Pasaron 4 años, pero durante estos 4 años yo trabajaba en Madrid y seguía prestando servicios como freelance para esta empresa. Ah. Entonces, muchos fines de semana veníamos bueno, pues para dar servicio, para tener reuniones, para poder ir dando soporte. Sí, sí, sí. Y realmente en toda la etapa de Madrid no me desvinculé al 100% de esta empresa, de este cliente. Entonces, siempre hubo... O sea, que ellos han tenido mucho que ver en tu decisión de emprender, claro. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por supuesto que además el apoyo principalmente de uno de los socios que me dio mucho apoyo en lo que yo no conocía, porque yo al final había estudiado ingeniería informática, no había estudiado nada de empresa. Entonces los primeros años fueron duros porque pues, yo realmente sabía de informática, pero yo no sabía diferenciar lo que era una cuenta contable de una cuenta bancaria. Entonces, pues hablabas muchas cosas de plan estratégico, de tal y de cual, y te sonaba a cosas muy extrañas, ¿no? Y esta persona me dio muchísimo soporte, me ayudó muchísimo, me dio siempre mucho consejo y fue una persona muy importante en toda esta aventura. Claro. Y Miguel Ángel, entonces ellos han sido una parte fundamental en la creación de esa empresa. También han sido el primer cliente y hoy en día siguen siendo el cliente referente, ¿no? Eso es. Vale. Eso es, sí, ellos fueron primer cliente. De hecho, cuando surge NTClick, teníamos 2 clientes, esa empresa y otra empresa que había conocido en mi etapa de Madrid, y con eso nos lanzamos un poco a la aventura. Y entonces digamos, de alguna manera, por resumir la oportunidad que tú ves, es que hay muchas empresas industriales que necesitan apoyo informático, que eso no tiene sentido que lo tengan internamente porque eso es. sería una especialización muy grande, y entonces sí que existe una conveniencia de contar con soporte de empresas como la tuya. ¿Por qué las empresas, digamos, convencionales de ERPs, etcétera, no les pueden dar? Porque sus necesidades son muy específicas. A ver, aquí se mezclan varias cosas, ¿no? En primer lugar, el planteamiento de negocio de una empresa que fabrica ERP es que ha hecho una inversión muy potente en desarrollo de un producto, es un producto paquetizado, ellos lo quieren vender y lo que quieren vender es su producto. Muchas veces estas empresas o no dan o lo dan a un precio muy elevado, un servicio extra fuera de lo que es su producto. Entonces, lo que se encuentra en este tipo de clientes muchas veces es que las personalizaciones, las adaptaciones suponen un esfuerzo económico muy grande por la propia tarifa que tienen este tipo de empresas. Suelen ser empresas de un tamaño más o menos grande, con una estructura muy potente y con un costo horario caro, ¿no? Entonces, el tema y lo que vamos viendo, pues eso en el año 2001, 2, 3, 4, es que los ERP son un paquete global, pero luego cada empresa es única, tiene sus propios procesos, sus propias formas, sus propios procedimientos, y muchas veces hay una distancia entre lo que es ese software paquetizado y lo que el cliente finalmente requiere, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vemos, y sobre todo con la crisis del 2008, nosotros lanzamos un servicio nuevo a empresas que nos funcionó muy bien, que era que había pymes no tecnológicas que no tienen una infraestructura, no tienen una capacidad como para tener un departamento informático propio. Entonces, muchas veces estas pequeñas empresas, cuando contratan un informático en nómina, el informático con los años acaba desconectándose de la tecnología porque la tecnología va muy rápido y esa empresa no invierte tanto en informática porque no es una empresa tecnológica. Y entonces, al final, ese informático en plantilla se acaba convirtiendo en una especie de gestor de subcontrataciones que acaba subcontratando, hazme esto, hazme esto, hazme esto, y tienes a alguien que te gestiona interno, ¿no? Ahí vemos otra oportunidad en el año 2008 para empresas pymes que no tienen esa capacidad informática. Empezamos a ofrecerles NTClick como su departamento informático subcontratado. Entonces, desde NTClick a día de hoy gestionamos la informática integral de 4 empresas en la que yo puntualmente participo en reuniones como responsable informático de la compañía, y todos los servicios informáticos que la empresa necesita se gestionan desde NTClick.
Desde NTClick, bueno, pues nosotros damos servicios de ingeniería de software y programación por un lado. Desde hace unos años tenemos un departamento informático propio, o sea, un departamento de sistemas propio para mantenimiento de infraestructuras, ciberseguridad y backups. Y cualquier cosa extra que se nos pueda escapar, pues desde una página web, tema de community managers, etcétera, lo que hacemos es buscar en el mercado empresas proveedoras que nos puedan dar ese servicio y se lo damos al cliente. Pero realmente el cliente al final lo que tiene es un interlocutor único, es NTClick, y NTClick es su departamento informático. Entonces, esa evolución del año 2005 al 2008, vamos viendo esa evolución y es un poco en ese punto donde consolidamos, después de la crisis 2008-2009, donde consolidamos un poco la empresa, ¿no? Ahí hay un momento de crisis porque todavía somos muy jóvenes, joven la empresa, y nos pilla la crisis que nos parte por la mitad prácticamente en el lanzamiento de proyecto. Yeah. Y reinventando un poco ese servicio y ofreciendo ese servicio, conseguimos captar unas cuantas empresas nuevas que, bueno, nos permitieron continuar y seguir creciendo. Vale, entiendo. Vale, entonces, hoy en día tenéis como dos actividades, ¿no? Por una parte está la realización de software a medida para quien os lo pueda demandar, que normalmente son empresas industriales y entiendo que de la zona, ¿verdad? No, eran de la zona hasta este año. Nosotros, en el año 2017, sí. Nos ponemos en contacto, bueno, se pone en contacto con nosotros ellos, Cessna, que es una empresa de origen americano, que en España tiene su sede en el aeropuerto de Valencia. Esta empresa se dedica al sector aeronáutico, hace el mantenimiento de aeronaves. Y, bueno, el director general de Cessna España, yo le conozco en la etapa de Madrid. Entonces, bueno, él cuando se va para Valencia me llama, me propone unas necesidades que ellos tienen y empezamos a trabajar en Valencia. Y de la mano de ese proyecto que estuvimos haciendo en Valencia, este año hemos pegado el salto internacional y acabamos de implantar esta semana, espero que ya se abra definitivamente, software. Aparte en el aeropuerto de Valencia, estamos en el aeropuerto de París, en el de Düsseldorf, en Praga y en Zúrich. Entonces, bueno, pues hemos pegado un salto importante este año y, bueno, pues ahí estamos un poco, bueno, expectantes, porque todo es bastante raro para nosotros y bastante nuevo. El cliente sigue siendo Cessna, lo que pasa es que Cessna os ha contratado también en varios aeropuertos. Eso es, un proyecto que desarrollamos inicialmente para Cessna Valencia, nos lo compra la red europea de Cessna para implantar en las diferentes bases que Cessna tiene en Europa. Entonces, pues bueno, pues empezamos con el proyecto en el mes de febrero y acabamos de hacer ahora la entrega la semana pasada, ahora está en fase de testing y bueno, pues estamos ahí, que bueno, para nosotros es una cosa un poco distinta, ¿no? A día de hoy, antes me preguntabas nuestros clientes, es verdad que el torno al 90% de nuestro servicio está en empresas de la comarca, del País Vasco, vamos a decir País Vasco, trabajamos tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya y Álava. Por sectores, más o menos, el 50% se nos va la facturación, o nos viene, mejor dicho, de empresas industriales relacionadas, casi todas ellas, con la automoción. Un 35% aproximadamente es aeronáutica y el otro 15%, pues bueno, son servicios, son empresas varias de todo tipo. Vale. Vale, y entonces tenéis esa parte de desarrollo de software a la medida del cliente y luego tenéis lo que es el de la gestión de departamentos informáticos de empresas, donde hacéis de todo. Eso es. Sistemas y todo lo que hace falta. Eso es. Eso es un poco las dos ramas que tenéis de actividad, ¿no? Eso es, eso es. Tenemos la parte de ingeniería de software, que es desarrollo a medida, consultoría y un poco I+D. Y luego tenemos la parte de sistemas, seguridad y bueno, pues atención a infraestructuras, mantenimiento, gestión de infraestructuras informáticas. Sí, sí, sí. Y todo esto lo hacéis con 10 personas. Ahora mismo estamos 10. Eso es, sí. Que estamos, pues la mayoría entiendo que son como tú, ingenieros informáticos, ¿verdad? Pues antes teníamos más estabilidad, ahora ya empezamos a tener un poquito de todo. Tenemos una chica que es electrónica, tenemos una persona de telecomunicaciones. Bueno, empezamos a tener ya un poco diferentes perfiles y en lo que tenemos previsto aquí a final de año, pues iremos incorporando también perfiles un poco distintos, ¿no?
Pero sí, en la gran mayoría son o ingenieros informáticos, ingenieros de software o gente que ha estudiado FP de desarrollo de aplicaciones. Ok. ¿A nivel comercial tenéis gente para eso o no hace falta? No. Nunca hemos hecho acción comercial, jamás. Nuestras empresas provienen todas ellas del boca a boca y básicamente tenemos dos tipos de inputs. Uno es empresas que nos referencian clientes nuestros y el segundo, que se ha convertido en muy, muy importante, son empleados de clientes nuestros que se mueven a otras empresas y nos llevan. Como es el caso, por ejemplo, de Valencia. Muy bien. ¿Qué más te iba a preguntar, Miguel Ángel? A ver, en la informática hay un aspecto que hay que tener en cuenta que es los diferentes tipos de sistemas, ¿no? Lenguajes, sistemas, etc. ¿Vosotros controláis de todo o tenéis algún tipo de especialización? No. Estamos muy especializados. De hecho, en el sector industrial, mayoritariamente, casi todas nuestras industrias se basan en sistemas de Microsoft. Entonces, nosotros desarrollamos todo el software, todo, igual puede haber alguna excepción, pero bueno, casi todo el software desarrollamos en la plataforma .NET, que es una plataforma propia de Microsoft. Es verdad que dentro de la plataforma .NET tienes diferentes lenguajes y ahí sí que somos un poco más flexibles a lo que el cliente nos demanda en caso de que el cliente nos marque. Muchas veces el cliente ni tal siquiera sabe o es capaz de decirnos prográmame en este lenguaje o en este. Entonces, si nosotros podemos elegir, por ejemplo, tenemos más personas expertas en .NET, en Visual Basic que en C#, pero cada vez más en C#, porque cada vez estamos programando más aplicaciones mobile y entonces, pues bueno, se están programando en C#. Y tenemos un poco de todo. Luego, a nivel de base de datos, te diré que en torno al 75-80% de nuestros desarrollos va con SQL Server, que es la base de datos también propiedad de Microsoft, aunque tenemos una parte importante de plataformas, sobre todo plataformas web, que desarrollamos con MySQL, por un tema de licencias, de costes y bueno, de hacerlo más asequible al cliente. Entonces, sí que tenemos un mixto, pero, por ejemplo, pues nosotros no somos desarrolladores de Java, por decirte otra tecnología. Vale. Luego, en cuanto a productos, ¿habéis hecho alguna aplicación que hayáis desarrollado que hayáis llegado a convertirla en una especie de producto propio? No, y no que queremos. Luego podáis aplicar en otras empresas. No, como tal no. A ver, nosotros siempre decimos, cuando contactamos con un cliente nuevo, con un potencial cliente, siempre le explicamos lo mismo. Nosotros somos una ingeniería de software y al final vamos a hacer un proceso de ingeniería con el cliente. Es decir, nosotros lo que queremos es escuchar la necesidad del cliente, entenderla y proponerle una solución a medida. Obviamente, sí que hay mucho conocimiento que hemos ido adquiriendo cuando nos viene una empresa de una actividad X y ya tenemos algún cliente de esa actividad, pues podemos tener mucho conocimiento adquirido y puede haber ciertas partes de la solución que puedan ser reutilizadas o que podamos aprovechar alguna parte de software que tenemos. Pero no queremos tener nada paquetizado porque entiendo que eso un poco desvirtuaría nuestro leitmotiv. Al final, nosotros no queremos tener nada en una caja y que el cliente se tenga que adaptar a la caja. Entonces, huimos de eso, ¿no? Sí que tenemos dos grandes plataformas de conocimiento, un sistema que llamamos Iceberg, que es un sistema de captura de datos en planta, que lo que sirve es para controlar todo el proceso productivo de las máquinas en tiempo real y, bueno, pues hacer seguimiento, planificación desde oficina, desde el móvil, etcétera. Y luego tenemos una segunda plataforma que estamos ahora un poco ultimándola, que le llamamos Nemo, que es un sistema basado en tecnología RFID, que es un sistema que te permite la localización y la lectura de objetos sin contacto. Es, por entenderlo, es como si pusieras un QR, pero si tú pones un QR a las cosas, necesitas visión directa de ese QR para leerlo. RFID es una tecnología inalámbrica que no hace falta visión directa. En el año 2007, cuando nos contrató Valencia, una de las necesidades que nos planteó, empezamos a proponer diferentes soluciones y la solución finalmente fue aplicar tecnología RFID a un proceso que ellos tenían. Sí. Ese proyecto ha ido creciendo y bueno, pues nos ha dado muchos éxitos. El año pasado ganamos el Quality Innovation Award en Euskadi y quedamos segundos a nivel internacional con la presentación de este proyecto. Y el conocimiento que hemos adquirido en ese proyecto, que estaba muy enfocado a lo que es un hangar aeronáutico en un aeropuerto,
Ese conocimiento lo estamos adaptando dentro de lo que llamamos Nemo para poder adaptar esta tecnología a cualquier industria. Entonces, ahora mismo tenemos varios clientes con los que estamos haciendo adaptaciones de esa tecnología, pues para el control de trazabilidad de artículos en planta, identificación, gestión inteligente de almacenes, etcétera. Pero al final, para que me entiendas, cada cliente es un mundo, ¿no? Tenemos pues desde un cliente que hace piezas en China para el sector ferroviario y aquí en Euskadi lo que tiene son almacenes de distribución, a otro cliente que fabrica redes de pesca, a otro cliente que fabrica o estampa piezas de automóvil. Entonces, realmente cada cliente es muy, muy, muy distinto, sus procesos y sus flujos de información son muy diferentes, sus proveedores y sus materias primas son muy distintas, con lo cual lo que hacemos es desarrollar a 100, o sea, 100% ad hoc, una solución basándonos en esa tecnología y pues en todo el conocimiento que hemos adquirido. Vale, muy bien. Más preguntas, Miguel Ángel. Competencia. En el sector en el que estáis hay inmensidad de empresas que ofrecen servicios de desarrollo, servicios de... No sé si tanto como departamento de informática propio, pero bueno, yo creo que si se lo piden, se lo darían, ¿no? Hay algunas muy grandes, pongamos a Ibermática o a Matex, etcétera. Hay algunas más pequeñas, hay algunas mucho más pequeñas. ¿Cómo os posicionáis vosotros con la competencia respecto a ellos? ¿Cómo os diferenciáis? Lo primero, como no tenemos un departamento comercial y no salimos mucho a brearnos la calle y competir con otras empresas en una posición, no tenemos esa sensación de competencia. Lo que nos transmiten cuando contactan con nosotros la gente es que tenemos un punto diferenciador importante respecto a ellos, y es que ellos hacen una inversión muy potente por desarrollar producto y luego intentan rentabilizar ese producto con la venta repetitiva del producto, ¿no? Entonces sí que tienen un departamento informático muy grande de I+D para desarrollar un buen producto, paquetizarlo, y luego tienen un departamento muy potente para adaptar, entre comillas, o personalizar ese producto a los potenciales clientes, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos una visión tan diferente de que no queremos hacer producto y no tenemos producto, no llegamos a considerarnos competencia. Y luego, sobre todo, yo creo que el hecho de no sentirnos competencia de ellos es el hecho de no salir a batirnos puerta por puerta y a competir, ¿no? Generalmente nosotros tenemos un volumen de entradas más o menos restringida de peticiones nuevas porque no salimos a por ellas y nos van viniendo, y una vez que viene la petición, la gente tiene bastante claro que quiere que seamos nosotros los que le demos la solución, bien porque ya la han referenciado, han visto lo que hemos hecho en otros clientes, les han contado. Entonces, sí que hay mucha gente informática y hay un montón de empresas tecnológicas que trabajan en muchísimos ámbitos distintos. Lo que te decía, nosotros, por ejemplo, tenemos contacto con muchísimas empresas informáticas de la comarca que hacen cosas complementarias a nosotros y hacen informática. Pues desde empresas que montan tema de marketing online, páginas web, aplicaciones mobile no industriales, pues que puede ser del ámbito de los juegos, que puede ser del ámbito más personal. Hay mucha empresa informática, pero es que yo también creo que hay mucha oportunidad. Hay mucha necesidad. Para empezar, hay mucha necesidad. Hay muchísima pyme, que es sorprendente que estemos en el 21. Hay muchísima pyme gestionándose con un Access y con un Excel. Mucha pyme. Entonces, hay muchísima necesidad y yo creo que hay mucho mercado. El Excel es una herramienta fantástica, ¿eh? Pero muy peligrosa. Fantástica y muy peligrosa. Yo al que se gestiona con Excel siempre le aplaudo. Es muy peligrosa, ¿no? Porque al final Excel tiene unas limitaciones, tiene unos objetivos y muchas veces ves unas Exceles monstruosas en clientes que, claro, les están dando problemas. El tema de seguridad, pues en una Excel pues es bastante complicado, el proteger datos es bastante complicado. Entonces, yo creo que es un sector hoy por hoy en el que hay mercado tanto para el que vende RP, para el que vende solución paquetizada. Hay muchísima gente que se está metiendo en el mundo de la robótica, visión artificial. Hay muchos ámbitos, muchísimos. Y yo creo que hay cabida. Lo único es un poco ser honesto. O sea, tú cuando vas a un cliente tienes que ser muy honesto y decirle, mira, lo que tú necesitas no es lo que yo vendo. Entonces, no te voy a vender por vender, ¿no? Entonces,
Yo creo que es un poco ahí la clave, ¿no? Vale. Otra pregunta sobre el futuro, Miguel Ángel. ¿Qué planteamiento tenéis para cara al futuro? ¿Vais a seguir igual? ¿Vais a introducir algún servicio nuevo? ¿Qué tenéis previsto? A ver, ahora como corto plazo, nuestro objetivo es seguir dando fuerte con la tecnología RFID y seguir haciendo proyectos en esa tecnología, pues tanto este año como el que viene. Sí que de cara al 23 tenemos en cabeza poder empezar a hacer algo de tema de visión artificial que no hemos tocado nunca y que sí que hemos visto un par de oportunidades en algunos sitios. Y bueno, pues nos gustaría empezar a hacer un poco de I+D interno. Queremos aprovechar el momento y la oportunidad para seguir creciendo en el extranjero, poder seguir vendiendo software y seguir colaborando pues tanto con Cessna como con otras empresas análogas o similares a Cessna a la que podamos vender servicios similares a los que hemos podido vender en Cessna. Y sobre todo lo que queremos seguir es un poco haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. O sea, queremos seguir huyendo de caer en la tentación de hacer una caja bonita y venderla y de cambiar un poco nuestra esencia, ¿no? Como empresa. Entonces, bueno, a corto plazo, para los próximos 3-4 años, pues la idea es esa. Intentar estabilizar la plantilla. Hemos crecido mucho, muy rápido en los últimos años. Entonces, pues bueno, es difícil buscar perfiles, integrarlos, hacer grupo. Eso también es un hito importante para lo que queda de 21 y 22, ¿no? Intentar estabilizar un poco la plantilla. Luego ya, dime. Sí. No, y poco más, dime. No te iba a hacer la última pregunta ya, Miguel Ángel. Tendencias en el mercado que detectáis vosotros. Antes me has comentado que veis cada vez más aplicaciones mobile, que tenéis que hacer cada vez más. ¿Qué otras tendencias observas así en el mercado informático que vosotros cubrís? A ver, lo que vemos cada vez más es que, sobre todo en empresas que está habiendo un cambio generacional, empresas familiares que hay un cambio generacional, lo que sí que hay una tendencia de las cosas repetitivas hay que automatizarlas. Entonces, sí que estamos viendo mucha capacidad de automatizar pues lo que es, por ejemplo, pues yo qué sé, la recepción de materia prima, que siempre es lo mismo, ¿no? Expediciones, que siempre es lo mismo y estoy haciendo lo mismo, llevo haciendo lo mismo 20 años de forma manual o con un Excel o tal y tiene mucho ámbito de mejora, ¿no? En el ámbito de la gestión de producción, las pymes, yo creo que hace 5 o 10 años no se imaginaban implantar un captura de datos en planta, ahora sí que se lo empiezan a plantear. Por ahí yo creo que va a haber muchas oportunidades, ¿no? en empresas que además, un poco dada la coyuntura actual, se están dando cuenta de que tienen que ser mucho más competitivos, ¿no? Se tienen que diferenciar de la pyme de al lado. Entonces, ahí sí que vemos tendencia de, bueno, pues en todo lo que es la automatización de procesos, por eso para nosotros la tecnología RFID es muy importante, ¿no? Dentro de nuestra estrategia y queremos seguir utilizándola, ¿no? Y todo lo que es captura de datos en planta, automatización de líneas. Yo creo que hay un campo que nosotros no tocamos, que es la robótica, que está creciendo y vemos empresas pequeñitas con unos robots y con un nivel de automatización en ese sentido impresionante. Sí que quisiéramos entrar, lo que te comentaba, en el campo de la visión artificial. Yo creo que para lo que es inspección, calidad, supervisión, la visión artificial va a ser un hito importante en los próximos, no sé, 5 o 6 años. Lo veo por ahí. Muy bien. ¿Y alguna cosita más que te has dejado? Me has contado unas cuantas, ¿eh? Yo esperaba que me soltaras tantas cosas de repente, de tendencias. Sí. Me ha surgido una pregunta a raíz de eso, Dime. Miguel Ángel. ¿Cómo te mantienes al tanto de lo que al margen de hablar con clientes, evidentemente, qué otras cosas haces para mantenerte al tanto de lo que demanda el mercado y de lo que hay disponible también? Porque muchas veces... En este último año y medio no ha sido posible, pero por ejemplo, pues ferias, la Bienal es un gran sitio donde puedes ver cuáles son las tendencias y en qué están trabajando las empresas. Por supuesto que clientes, los clientes para nosotros son importantísimos, ¿no? O sea, la observación en cliente te da un montón de pistas. Muchas veces además nos pasa, nosotros somos una empresa muy de estar en cliente, ¿no? Somos una empresa de estar en taller. Incluido tú, que hoy en día eres un CEO que gestiona un equipo de 10 personas,
¿Te da tiempo a Sí. estar con clientes también, Miguel Ángel? Eso es. Mira, te voy a contar una cosa que se lo comenta a mucha gente que me conoce y le sorprende, ¿no? Yo tengo puesto un límite y el límite es en el momento en el que la gestión de empresa me suponga más del 50% de mi tiempo al mes, delegaré la gestión de la empresa en una persona, porque a mí lo que me gusta es la informática, a mí lo que me gusta es la consultoría, a mí lo que me gusta es estar en el taller, ponerme la ropa de seguridad, el casco, los zapatos y estar en la máquina y ver. Y eso es lo que te decía, ese gustarme, lo que nos da la oportunidad muchas veces es de ver cosas que el propio cliente en su día a día la tiene muy interiorizada y no se da cuenta de que hay un potencial de mejora, ¿no? Entonces, esa observación es la que te abre mucho las oportunidades de decir, ostras, aquí hay una mejora. ¿Qué tecnología podríamos aplicar? Pues empezamos ya un poco a investigar, ¿no? ¿Qué tecnologías hay en el mercado? Si hay alguien que haya solucionado esta problemática anteriormente, cómo lo ha hecho, cómo no. Y es un poco nuestra fuente. Pero a mí realmente, la gente que me conoce me lo ha escuchado muchas veces, sobre todo en los últimos años, a mí lo que me apasiona es estar con el cliente y a mí lo que me apasiona es estar pensando en tecnología, desarrollando proyectos, O sea, mucho más que tú todavía programas, Miguel Ángel. programo. Esta mañana todavía estoy programando un ratito. Programo mucho menos que antes, ahora estoy más en la parte un poco conceptual, en el diseño de base de datos, diseño de arquitectura. Estoy un poco más a un nivel un poco más alto dentro de lo que es la programación, pero todavía tiro líneas de código. Esta mañana, por ejemplo, pues sí que hemos estado revisando líneas de código y tirando alguna. Pero para mí es importante, porque al final, pues eso, todavía si piensas los años que te queda hasta que te jubiles, dices, coña, espera, porque estar en un despacho revisando números o gestionando ciertas cosas no es ni lo que he estudiado ni lo que me apasiona realmente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que hemos recorrido diferentes aspectos de la empresa y de cómo la habéis creado. Solo me queda desearte mucho éxito, continuéis teniendo éxitos y hasta otra vez. Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad y pues a la próxima, pues encantado.